Ya, este es el PowerPoint que corresponde a las tres últimas clases desde cuando comenzamos con el retrato de Minso. Voy a tratar de ocupar la pantalla completa. Se demora un poco, así que voy a comenzar aquí nomás. Igual voy a comenzar desde las primeras imágenes. Lo primero a lo cual he dado mucha importancia es el hecho de usar un método. Y aquí yo les voy mostrando distintas... Uy, disculpen, está súper lento. Distintos métodos que aparecen en Internet. De los 3/3, aquí la verdad que aparecen, es otro tipo, no el que estamos ocupando nosotros, que son de las 3 unidades, las 3 medidas iguales en el óvalo. Hay una infinidad, la verdad que hay infinidad de posibilidades en cuanto a construcción. Lo importante es ocupar una. La que yo recomiendo, ya lo he dicho antes, es súper sencilla. Y ya hemos hablado bastante de eso. Aquí está este que es tan importante cuando ya los meridianos se comienzan a curvar, ¿cierto? Es como el meridiano de Greenwich, que si estamos frente a él es una línea recta, pero empieza a girar un poquito el globo y se empieza a curvar de a poquito. Esto es importantísimo porque esto nos refleja cuál es el centro del rostro y pasa por puntos importantísimos como el entrecejo, el centro de la nariz y el centro de la boca. Tienen que estar alineados esos 3 puntos esencialmente. Aquí hay otra forma, ¿cierto? Siempre ocupando formas geométricas, como en este caso la esfera, el óvalo, o formas que están entre orgánicas y geométricas. Aquí el hecho de usar todo tipo de relaciones como estos triángulos, estas distancias entre el ojo y la oreja es importantísimo porque es donde se producen, yo creo que una gran cantidad de errores es en esta distancia, entre el ojo y la oreja. Aquí tenemos las 5 unidades de medida, el ojo como unidad de medida, como caben 5 veces en el óvalo del rostro. Aquí ya estamos con Minso. El rostro de Minso es muy regular, es muy armonioso. Y estamos en la tarea de conocerlo lo más en sus detalles, partiendo de una buena construcción, de ahí, partiendo de una buena construcción, comenzar a observar los detalles. Esta es la construcción más elemental, la que yo recomiendo, las 3 formas geométricas, el óvalo, la esfera y el cubo, y luego la separación del óvalo entre partes iguales, que es sencillísima. Aquí ya vemos trabajos. Aquí tenemos uno que está en la etapa recién de construcción, ¿cierto? Vemos las líneas de construcción, vemos una figura esquemática. Pero esta figura esquemática, cuando ya se empieza a trabajar aplicándole la escala tonal, se va transformando y queda en un retrato excelente. Pero lo importante es que está afirmándose en una estructura segura. Vamos aquí. Aquí hay 3 trabajos que están en pleno proceso de construcción. Aquí ya vemos trabajos un poquito más avanzados.
en que ya se están aplicando las capas de aguada, lo que va modelando, dándole forma, dando el volumen y las distintas características del retrato. Todo eso fue de la clase del 12, si no me equivoco, de julio. Aquí ya vamos en la clase del 19, que es la clase pasada, la que no pudimos compartir por el problema de mi computador. Aquí seguimos con retrato de Minsu. Estos son trabajos que me fueron mandando, tanto los estudios en sanguínea, y también ya la solución con las aguadas de extracto de nogal. Aquí hay una muy buena construcción. Ya en este caso, Daniel, si sigue trabajando con esto, tiene asegurado un buen resultado, porque estaría trabajando sobre una buena base. Aquí siempre insistiendo en la construcción, en las formas geométricas y la construcción. Esta vista que le tocó a una alumna es muy interesante porque es la vista posterior, ¿cierto?, desde la espalda, en que se podía apreciar la inserción de músculos muy poderosos en el cráneo, en el área del cráneo, que son los músculos que precisamente permiten tener la cabeza erguida. Aquí también vemos un proceso desde la construcción hasta el momento que ya se empiezan a aplicar las aguadas. No es el mismo. Se fijan, en todo se ve lo mismo, una construcción y luego la aplicación de las aguadas. En cualquier momento háganme preguntas y díganme si se está escuchando bien. Por favor. Todo esto es de la clase pasada. Me gusta harto esta secuencia. Lástima que no pude seguirla hasta el final, porque aquí se ve muy claramente cómo de una simple forma geométrica, que es un óvalo y una esfera, ya con unos poquitos trazos más ya se empieza a transformar en un rostro bien construido. Esto lo voy a tener que borrar porque al final no tuvimos vacaciones. Y son estas dos vistas en que ya al cambiar la posición, inclinarse hacia atrás o hacia adelante, las líneas horizontales que eran rectas se nos empiezan a curvar, que son estas líneas. Aquí ya tenemos un trabajo bien avanzado de Yenara, que ya está estudiando, ya estuve estudiando estas dos poses. Esto ya es lo que veremos la próxima clase. Hoy día fue un simple reforzamiento de la clase anterior, puesto que habían alumnas que ya se habían hecho el ánimo de salir de la ciudad y a causa de las anunciadas vacaciones. Así que respetándolas a ellas, no avanzamos más, sino que solamente hoy día fue un reforzamiento, fue una clase prácticamente igual a la anterior, que trabajamos la construcción rápida de la forma, relativamente rápida, 15 a 20 minutos, y luego hacer
la aplicación de la escala tonal, agregando detalle. Entre medio me siguen llegando trabajos anteriores, no tengan ningún cuidado cualquiera de ustedes en mandarme trabajos que ya han pasado, pero de todas maneras me encanta ver que estén trabajando y poniéndose al día. Aquí tenemos fotos de Minsu del día de hoy. Esto se me fue la clase pasada. Todas estas fotos están en el WhatsApp, que son distintas vistas del rostro, del cráneo y del rostro. Aquí está la secuencia bastante completa. Entre medio también seguimos viendo los estudios que hacen en casa, que es excelente. Este es un excelente trabajo que ayuda mucho en la solución posterior en el taller de la imagen de Minsu. Una vez que ya se conocen sus rasgos, obviamente ya es más fácil trabajar con cierta rapidez con él en clase. Pero esta es la tónica, ¿cierto? Una buena construcción y de ahí ya comenzar con las aguadas y ya el detalle. Como ven, mi insistencia máxima es construcción, construcción, construcción. Esta fue la última pose que vimos hoy día, que fue la cabeza inclinada. Inclinándose el eje central o el eje de simetría o eje direccional, que todo es lo mismo, lo importante es que los ejes correlativos, ¿cierto? Los transversales, obviamente también sufren la inclinación correspondiente. Y dejé esta última imagen para graficar esta curvatura. Aquí este dibujante hizo una cosa interesante. Todas sus líneas transversales son rectas, ¿se fijan? Aquí en la boca, la nariz, los ojos. Pero aquí arriba ella le dio una curvatura. ¿Por qué? Porque esta línea ya está un poco más lejos de sus ojos y se entiende que ya se empieza a curvar. Y que eso es lo que sucede en estas otras dos imágenes. Que los ejes que se van alejando, digamos, de nuestro punto más cercano, comienzan a curvarse, que es muy claro que ya en la boca hay una curvatura de los ejes, en la nariz también, y también en los ojos. También tenemos el fenómeno que las líneas se van acercando, ¿cierto? La distancia entre el ojo y los orificios de la nariz están muy cerca, muy cerca. Lo mismo vemos cómo desaparece la frente. Y como también vemos la parte baja de la barbilla. Y aquí todo lo contrario, ¿cierto? Las líneas que se nos acercan casi quedar juntas es la boca, la nariz. Vemos que la nariz, la punta de la nariz está sobre el bigote. El labio superior prácticamente ha desaparecido. De la barbilla tenemos pero una pequeña cantidad. Y una gran porción de frente y ya parte del cráneo, parte considerable del cráneo. Quien tenga tiempo, quien pueda hacerlo, sería interesante que ya empezaran a estudiar estas dos imágenes porque son las que vamos a trabajar la próxima clase. Voy a ver si ahora puedo... qué bueno. Aquí está la pantalla completa, así que vamos a ir echando una miradita a toda la secuencia.
Esto me interesa que mediten, que observen esto, esta forma de graficar la forma, que se aprecie muy bien su sentido. Vemos que de repente hay dibujantes que la línea pasa por el centro del ojo, en otras pasa por el área de la ceja. Todo eso depende del modelo. Nuestra construcción solamente nos sirve como puntos de apoyo, como un marco desde donde comenzar. Pero la observación ya directa del modelo nos va diciendo la exactitud de la dimensión de sus rasgos. En el caso de Minsu ya hemos notado, ¿cierto?, que su nariz no ocupa una porción, un tercio completo del óvalo del rostro, es un poco menos. Ese es uno de sus rasgos característicos. Pero no por eso es una nariz pequeña, eso lo conversábamos hoy día. Es cierto que es más pequeña que la frente y el área del mentón, pero no es una nariz pequeña. Esto es algo que también en algún momento conversamos en la mañana. Como hoy día trabajamos en un formato con 4 cuadrantes, a veces es conveniente hacer coincidir los rasgos. Por ejemplo, aquí la coronilla, tanto en el frente como en el perfil, obviamente están en el mismo punto. La raíz del pelo también coincide, el ojo, lo hacemos coincidir con una simple línea, y con esto ya tenemos más o menos claras las dimensiones de cada rasgo. Si en el primer dibujo, por ejemplo, ya logramos medir acertadamente las proporciones, no nos cuesta nada proyectarlas en el dibujo siguiente, en que ha cambiado la posición, pero el modelo es el mismo. Esta imagen me interesa mucho que la observen y la mediten. ¿Cómo cambia el meridiano de Greenwich cuando se mueve, cierto? Esto lo he dicho muchas veces, pero yo todavía sigo viendo errores en este sentido. Y lo estricto que debe ser, lo estricto que debe ser que este meridiano pase por el centro de los rasgos, en el entrecejo, centro de la nariz, centro de la boca. Hoy día comentaba a propósito de este cráneo que aparece aquí, que claro, la estructura interna de nuestro rostro es el cráneo, y lo importante que es conocerlo. Ahora, yo daba la explicación que esto yo realmente siempre lo he pasado en tercer año, porque es la parte realmente tal vez más compleja del dibujo. Pero son cosas que ya tenemos que ir observando y meditando. Las funciones de cada parte del cráneo, vamos, por ejemplo, de que tanto el arco superciliar, que es donde va la ceja, y el pómulo, son áreas sobresalientes que cumplen con la función de proteger el ojo. Si el ojo estuviera al mismo nivel, a cualquier golpe, cualquier accidente se dañaría. En cambio, nosotros cuando nos golpeamos con algo, siempre nos golpeamos en la frente, o en la ceja, o en los pómulos, y el ojo queda protegido. Entonces aquí aparece muy clara esta hendidura entre el arco superciliar, que es la ceja, donde está la ceja, y el pómulo. Va. Aquí está el rostro de Minsu. Ahora, esta fotografía igual tiene una pequeña distorsión, que se ven como las mejillas un poquito grandes, y no es tan así. Entonces,
Por eso es bueno ir comparando las fotografías, trabajar con varias fotografías y obviamente elegir la mejor, la que menos conduzca a error, la que tenga menos distorsión. En esta imagen quiero acotar algo. Un rasgo súper importante de Minsu es que sus ojos no son muy grandes y en la separación de ellos. Yo creo que en esa separación hay más de una unidad de medida, ojo unidad como unidad de medida. Habría más de un ojo, porque eso nos indica los separados que están. Este trabajo es bien interesante porque está como todo insinuado, pero ya es un rostro expresivo, es muy interesante. Aquí, si está Carolina, observe cuánto falta acá del cráneo. Bueno. Sí, estoy. Lo que pasa es que la foto está tomada de lado, entonces se ve muy rara. Sí. Se ve como chico en la cabeza, pero es porque la foto la tomé de lado. Igual esta foto yo se las debía hace como un mes que le había avisado que lo había terminado y después me olvidé de enviárselas. Y hoy día que me acordé de sacarle foto a lo que había trabajado el fin de semana, me acordé de enviárselas Sí, y ahora si llega a la está muy casa... bien. Muy bien. Y así todo, cualquiera que esté un poquito atrasado se va poniendo al día y me va enviando los trabajos. Ya, Y en bueno, cuanto... decir que esta foto es solo la deformación se ve por la foto porque la tomé de lado y no me fijé antes de enviársela. Sí, esa Pero es ahora una que las verdad tome de nuevo lo tremenda, corrijo. que la fotografía produce tremendas distorsiones. Fíjate que aquí hay algunas fotos que son bien fidedignas. Yo diría que esta, la tercera, a la derecha.
Esta del centro yo diría que ya está un poquito deformada. Esta tal vez también, porque se ve el cráneo un poquito alargado y Misu no tiene el cráneo alargado. Misu tiene un rostro y un cráneo muy armónico. Y en general todos sus rasgos son muy armónicos. También es una de las cosas que hablábamos en la mañana, es que el ojo es un órgano que es muy fácil de engañar, ¿cierto? De ahí, en eso se afirma la publicidad, la magia, los magos, digamos, todos se basan en la posibilidad de engañar el ojo. Entonces, por eso necesitamos un canon, una estructura, una cierta, siempre he dicho, un andamiaje donde afirmar. Y aunque, por ejemplo, veamos una asimetría, a nosotros como dibujantes nos conviene graficarlo simétricamente, forzar la simetría o realizar la simetría. Porque algo si esbozado apenas, que no aparezca como un rasgo identitario, va a aparecer siempre como un error nuestro, no como una asimetría del modelo, sino que va a aparecer como que es un error nuestro en el dibujo. Entonces nosotros, en ese aspecto, también tergiversamos un poco la realidad y aplicamos un cierto ideal, un ideal de simetría en este caso. Bien, aquí llegamos al final de la presentación, así que cualquier comentario. Estaba así en el video. Ya, aquí estamos más o menos. Si alguien tiene algún comentario, Daniel, quería preguntarte cómo estás, qué ha pasado, por qué no has venido a clase. Hola, profe, ¿cómo Hola, está? Daniel. Bueno, yo le había comentado porque empecé a trabajar y la verdad es que se me complicó un poco la ida presencial. Ah, tienes razón, si me lo habías dicho, claro que sí. Claro. Disculpa, Entonces, ya. no, Me no tiró se una preocupe. pregunta. Pero qué bueno Ya. que puedes estar presente ahora. Sí, sí, sí. Y igual he estado, o sea, más que nada he tratado de ir como, no he trabajado tanto con Nogal, pero sí he estado haciendo como construcción de la forma, así como tratar de hacerlo como bien, bien rápido, bien como tratar de Perfecto. hacerlo como un poco más suelto. Ya. Ya saben que en Y, casa. Sí, pues, ¿Mm? dímelo más. No, es que en verdad quería consultarle cuáles serían al final como los trabajos que tendríamos que presentar al plan del semestre. Mira, así, a grandes rasgos podemos decir que todos los trabajos tendrían que estar en la carpeta. Ujú. Ahora, en cuanto a la evaluación, yo me voy a basar preferentemente en un trabajo, en el mejor de cada uno de ustedes, en el más logrado, porque eso a mí me indica cuál ha sido su logro, que no Ah, ya, perfecto. necesariamente es el último trabajo, puede haber sido el anterior, por decir algo, podría haber sido la niña Laurel o tal vez el Apolo. Entonces, claro, lo ideal sería que fuera el último, pero no siempre es así. Ah, ya, pero no van un número de trabajos, sino que más que nada el más logrado. El logro, claro, claro. Ya. Así que eso, Profesora, profe, ahí. pregunta. Ay, escuché la voz de, no sé, de alguien. Yo quería preguntar,
Para los que estamos virtual, ¿cómo va a ser la forma de entrega de los trabajos? ¿Un PowerPoint o un compilado de fotos como el semestre pasado? Sí, ahí vean ustedes qué prefieren. No sé qué será menos pesado. Yo estoy teniendo problemas en mi celular para recibir la fotografía y para mandar fotografía. En la mañana se me quedó pegado. Así que lo que vean ustedes que es más liviano. Y ya sea un PowerPoint o lo que tú, no sé, qué es exactamente un compilado de fotos. Es una secuencia de fotos, me imagino. Claro, que me muestre el trabajo de ustedes. Ya, ya. Yo creo que un PDF, pues los PDF son tipos de archivos más livianitos. Ya, estupendo. Eso igual se puede mandar al WhatsApp. Sí, Ya. mientras tenga lector de PDF lo puede ver en el celular, Sí. pero creo que todos los celulares traen ahora Yo creo que lectores. sí. Sí. Y eso sería lo ideal. Y todo si quiere, preferiría que me lo mandaran por interno, digamos, en el WhatsApp personal. Así cualquier observación que yo tenga, se las hago por interno a cada uno, si es que fuera posible hacer una corrección, una cosa así, una última mirada. Y cuando ya está listo, ya definitivo, yo lo comparto en el WhatsApp general. Es una idea. Claro. Profesora, ¿y cuándo va a ser la fecha de cierre de semestre? Ya sería, yo creo que la próxima semana, porque entiendo que la segunda semana de agosto sería la semana de vacaciones, entonces ese ya sería el cierre del semestre. Entonces terminaríamos con el capítulo de retrato, que estaremos terminando con Minsu, pero tenemos bastantes retratos a la vez, ¿cierto? Está la niña del laurel, está Apolo, así que con esos 3 retratos, aunque sea una representación de cada uno, sería bueno. Por decir, un Apolo, una niña del laurel y un Minsu. Ahora, en su carpeta, si hacen, por ejemplo, un PDF, perdón, o un PowerPoint, que es donde yo como que lo entiendo mejor, me pueden mostrar una secuencia, hoja tras hoja me pueden mostrar los trabajos entre medio. Eso lo dejo un poco al criterio de ustedes, o simplemente hacen la síntesis de los 3 retratos. Ahora, hay trabajos de principio de semestre, ¿cierto? Que son bodegones, creo que hay 3 bodegones. También es conveniente que eso esté en la carpeta. O los que tengan 1 o 2, pero que comparezca algún bodegón. ¿Alguna otra pregunta? Ya quedan poquitos minutos. Profesora, Sí, Patricia. quería hacerle una consulta. ¿Yo podría entrar a clase el día martes a las 9 y retirarme por lo menos a las 10:30? Porque como me coincide con cerámica, entrar un Perfecto. rato. ¿A qué hora entran ustedes a cerámica? Entramos a las 10. Mira, estamos en clase desde las 9. Claro, lo que tú dices, Pero perfecto, sí. es que me gustaría para poder presenciar un rato que fuera, Sí, porque perfecto. como justo me coincide la clase de cerámica Claro, los y días si te martes. atrasas un poquito más, el Patricio, el profesor, tampoco no creo que se vaya a molestar, no todos llegan a la hora. No, A por veces, eso le claro. preguntaban que tuviera Perfecto, 1 hora y Patricia. media, me gustaría ver cómo trabaja. Y es súper conveniente que estés, claro, para ver un poquito la dinámica del taller. Sí, Y también aprovecha de llevar tus trabajos, los que tengas, para echarle una miradita y podamos ya, conversar. ¿Te parece? sí, Sí, excelente. Y después ya en el resto del año también, ves que tú puedas estar en clase presencial, es lo ideal. ya. Yo estoy trabajando en el retrato Profesora, de Minsu, así que de aquí al viernes voy a enviarle lo que Ya, estoy haciendo. Patricia. me Perfecto. parece.
Ya, Profesora. gracias, profesor. Gracias. Tomás, ¿me decías algo tú? Pues sí, esta mañana envié un trabajo, no sé si lo vio. A ver. Estuve revisando, bueno, estuve presente en la clase de suya esta mañana. Y de no lo forma virtual, ingresé, obviamente. No lo sé. no lo integré al... Espérate, voy a echar una miradita en el WhatsApp. Tú dices que hoy día 26. Fíjate que hacia primera vista no me aparece, ¿eh? En el WhatsApp general, ¿cierto? Que se llama Grupo General. Fíjate que yo aquí tengo tu saludo. Buen día, maestra. Pero foto, fíjate que no. Ah, sí, aquí hay uno. Sí, que esté esbozado bien claramente aquí los músculos del cuello, ¿cierto? Pero parece que es del 19 de julio. Sí. La última foto que yo tengo tuya, Tomás, es del 19 de julio. Que, mira, lo voy a bajar al tiro para que en el WhatsApp lo voy a poner abajo. Para que tú le eches una mirada y me digas si a eso te referías o mandes tal vez el trabajo más terminado, no sé. Pero de ahí sácame de la duda si es ese el que tú te refieres o no. Y por lo arriba que estaba, claro, no lo incluí en este PowerPoint. Pero, pucha, debería estar. Está hoy ya, Cecilia. ¿Ah? Hoy está el dibujo de Tomás. Lo mandó, yo lo tengo. ¿Pero en el WhatsApp o aquí en el PowerPoint? No, en el WhatsApp, en el grupo general. Ah, de ahí le voy a echar una miradita. Si usted se va a la conexión que nos mandó un poco más arriba, hay uno de 4, después hay otro de 4 más 3, 4 más 2, y después y ahí viene el de Tomás. Ya, le voy a echar una mirada, Tomás. Ahora se va a cortar queda menos de un minuto, así que aprovecho de despedirme y en todo caso lo voy a incluir al tiro, más ratito lo incluyo en el PowerPoint porque ya la próxima clase va a ser el último día que vamos a ver este PowerPoint para terminar con el retrato de Minsu. Así que me despido de todos, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Y hasta la próxima Buenas semana. noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a que ustedes por su descansen. asistencia. Acuérdense siempre de la asistencia. Gracias, profesora. Chao, profe. Chao, profesora, buenas noches. gracias. Chao. Gracias.